De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Veramonte Reserva, Nuevos Aires, Nueva Imagen y Conservatorio de Música Universidad Mayor, admisión 2020. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Esta frase que siempre, estos versos que leo siempre de Eliot, que están en realidad un poco reescritos por mí, el verso no es exactamente así, pero la idea de fondo sí, tiene mucho que ver, estaba pensando, con el tema de la memoria, esto de volver al jardín y ver las cosas por primera vez, volver a ese lugar que es un pasado y volver desde el futuro a verlo y visitarlo. Y justamente el tema de la memoria, el tema de la historia, me ha estado rondando estas semanas por un libro, un ensayo muy notable de Carlos Peña, quien ha estado ya en el jardín por otros libros, un libro de filosofía que comentamos ampliamente aquí. Y este libro de la memoria, bueno, me ha agarrado desde la primera línea, me ha dejado una cantidad de preguntas. Viene con una cantidad de referencias intelectuales sabrosísimas, interesantísimas, y es un tema que también ha estado presente en el debate político, pero Peña le da una profundidad, un espesor, como uno quisiera que otros pensadores en Chile le diera a los temas que se están conversando en la contingencia. Y bueno, y ahí queda dando vuelta, y sobre todo uno abre el libro y se encuentra con algunas citas que son algunas interesantes e incluso inquietantes. Por ejemplo, lo que dice San Agustín, que pensó tanto sobre el tema del tiempo, que tiene que ver tanto con el tema de la memoria. Recuerdo haber estado alegre alguna vez, sin que actualmente esté alegre. Sin estar triste, recuerdo mis tristezas pasadas. Y recuerdo sin temor que alguna vez he tenido miedo, dice San Agustín. Creo que San Agustín dice por ahí, también habla del recuerdo del olvido. Recuerdo que olvidé, una cosa así. Pero esta epígrafe de Nietzsche sobre la memoria y el olvido es notable. Es posible, pues, vivir casi sin recuerdos y hasta vivir feliz, pero es absolutamente imposible vivir sin olvidar, dice Nietzsche. Uno se pregunta si eso es válido tanto para la memoria individual como para la memoria colectiva. Bueno, es tan importante este tema que Luis Buñuel, en sus memorias, cuando parte, hablando de la memoria y del olvido, a propósito de la arteriosclerosis o el Alzheimer que tenía su madre, diciendo finalmente que una persona sin memoria ya no es la persona, ya no es su madre. Le faltaba aquello sustantivo que es la memoria, que es la que nos constituye. Vale la pena dar una vuelta a estos temas, sobre todo en este tiempo, el nuestro, que es un tiempo de la presentización, o sea, el presente tomado como algo absoluto, la inmediatez y el presente. François Hartog, un francés, habla de ese absoluto del presente. Vale la pena preguntarse por el pasado y también por el futuro. En fin, son muchas cosas que dan vuelta y yo por eso estoy tratando de apurar el paso, porque sé que Carlos Peña es puntual y debe haber llegado yo a mi jardín. Vengo pisando el sendero de hojas que ustedes escuchan todos los días. Ya se siente aquí la atmósfera relajada del jardín, el sonido de los pájaros, y la verja del jardín está abierta y efectivamente ya Carlos Peña está sentado ahí entre los helechos y el sabroso peumo, el oloroso peumo. Carlos, muy bienvenido al jardín nuevamente. No, muchas gracias por invitarme. Agradezco tu disposición y tu buena voluntad en tu agitada agenda para venir a conversar gracias por aquí. La invitación, es muy grato venir. Carlos, primero que nada, lo primero que te quiero preguntar es que, no sé si me sorprendí, pero me llamó la atención, ¿por qué escogiste este tema? ¿Cómo llega un tema
para que tenga que dedicarle todo el trabajo que tienes que dedicarle de estudio, de escritura, de dedicación mental. ¿Por qué este tema te toma, te coge y te hace escribir un libro? Bueno, es un tema que me ha perseguido durante un largo tiempo y que reapareció con cierta intensidad cuando, bueno, me solicitaron ser miembro del directorio del Museo de la Memoria. Soy uno de los primeros directores de ese museo. Y luego seguí escribiendo episódicamente en torno a esto hasta que apareció el debate aquel a propósito del Museo de la Memoria y los hechos tan lamentables que vinieron después, que le costaron la renuncia a un exministro, etc. Y ahí surgió entonces la idea de escribir finalmente un ensayo sobre la memoria, hurgando en qué consiste, qué importancia tiene en la condición humana, qué relaciones guarda con la historia, ¿no? Pero se trata, claro, de un texto que yo venía pensando hace muchísimo tiempo. Como tú sabes, una cosa es pensar el asunto y otra cosa es escribirlo. Escribirlo es una tarea, en mi opinión, por lo menos más sencilla, más rápida. El problema es pensar. El problema es la reflexión que antecede a la escritura más que la escritura misma, claro. Y en esa reflexión, o en esa búsqueda, un tema te coge, te agarra, hay unas preguntas. Me imagino que tú tienes ya, hay ciertas ideas, hay conexiones que tú has hecho, pero imagino que te vas encontrando también con sorpresas en el decurso, tanto de la reflexión como de la escritura. ¿Y con qué sorpresas o qué puntos interesantes que a lo mejor no tenías presupuestado en este mismo estudio sobre la memoria te fuiste encontrando en el curso? Bueno, quizás el más importante de todos, Cristian, es que cuando uno examina este tema, lo piensa, pero revisa la literatura que se ha escrito sobre él, es que tal vez la memoria, al revés de lo que solemos creer, no se alimenta del pasado, sino del futuro. Sí, esa fue una idea que está colocada al comienzo del libro y que me parece que rompe, claro, destruye un sentido común, una idea hecha que tenemos. Claro, porque solemos creer que la memoria, o hacer memoria, es reconstituir fielmente lo que ocurrió. Como si hacer memoria fuera viajar al pasado para mirar la escena tal cual se configuró, reviviendo el significado que entonces tuvo para nosotros cuando la vivimos. Pero la verdad es que la memoria es el intento, por decirlo así, de editar el pasado. Revisar lo que ocurrió, aquello que nos pasó, el dolor que nos causó, pero editarlo a la luz del presente que tenemos, un presente que es indisoluble del futuro que anhelamos. Entonces, de alguna manera, la memoria es el esfuerzo por reconfigurar el pasado que aloja en nosotros, a la luz del futuro que anhelamos y que somos, porque finalmente los seres humanos, como en este libro se insiste, somos sujetos carentes, por decirlo así, en prosecución permanente de lo que no somos, ¿no? Cada uno de nosotros dibuja para sí una vida posible con la que se identifica y en pos de la cual vive. Es como un esbozo inacabado que hay Exactamente, que ir a eso lo perfeccionando. llamamos futuro. Si eso no existiera, por supuesto la vida no existiría, la vida humana tal cual la conocemos, y estaríamos presos del pasado. El pasado sería una cadena, una condena. La cita que acabas de leer de San Agustín es muy significativa por eso. Gracias a esto que acabo recién de describir, podemos, sin dolor, recordar aquellos momentos que fueron dolorosos para nosotros. O sea, la primera idea es que, la primera idea hecha es que la memoria es el espejo del pasado. Y aquí ese espejo se hace trizas. La memoria no es el espejo. No, es una edición del pasado. Es como si fuéramos novelistas de nosotros mismos. Claro, esa es otra idea muy interesante que la vamos a ver más adelante, la relación entre la memoria y la escritura, la memoria y la narración, etcétera. Y de alguna manera, qué curioso, la memoria tiene más que ver con el futuro, uno podría jugar con las palabras, que con el pasado. Exactamente. ¿Ah? Alguien escribió un libro que se llama La memoria del futuro. Y valdría la pena insistir eso para tratar de entenderlo, porque no es fácil de entender. No es fácil, pero los recuerdos vienen desde el futuro. O sea, si la memoria humana, la tuya o la mía, fuera una colección fidedigna de lo que nos ocurrió, si nunca pudiéramos alterarlo, si el efecto que produjo en nosotros aquello que nos pasó quedara incólume y trajéramos el pasado como un hato hacia nuestras espaldas, la vida sería un tormento realmente, ¿no? Más bien, la vida es posible, como dice Nietzsche en la otra cita que está allí, gracias al olvido. Podemos vivir sin recuerdos, pero no podemos vivir sin olvido. Sin embargo, hay personas que parecen más atrapadas en el pasado que otras. Cuando hablamos del tema de los traumas,
de ciertos shocks o experiencias traumáticas, tanto históricas como personales. Y ahí la pregunta es si verdaderamente ese trauma o esa neurosis, como la que habla Freud, o esa enfermedad que pareciera ser la culpa del pasado, ¿es la culpa del pasado o es también una ficción o algo editado por el tal que vez lo que uno deberá hacer allí es distinguir entre por una parte, lo que aconteció, el acontecimiento, el hecho desnudo, y el significado de que era portador, ¿no? Evidentemente nosotros no podemos alterar el hecho desnudo. Los muertos están, los desaparecidos están desaparecidos. Nadie los va a hacer revivir sobre la tierra, sobre eso no cabe ninguna duda. Pero el significado que eso posee, el dolor que nos causó, ese sí que podemos alterarlo, ¿no? Entonces, hacer memoria de alguna manera es traer hasta nosotros el pasado, desproveyéndolo, cuando es traumático, del lado doloroso, lacerante que tuvo para nosotros, ¿no? Para indagar en el tema de memoria es importante también meterse en el tema del tiempo, que es otro tema vertiginoso. Así es. Bueno, ahí está la vieja pregunta de San Agustín: cuando me preguntan qué es el tiempo no lo sé, y cuando no me lo preguntan lo sé. Se ha escrito mucho sobre el tiempo, y sería interesante que aclararas por qué es tan importante el tiempo en la memoria y por qué es tan importante el tiempo en el ser que somos, o sea, en nuestra condición de existente o de seres humanos. Jorge Luis Borges decía: el tiempo es un fuego que quema y yo soy ese fuego. Sí. Y algo así me pareció percibir en tu texto. Bueno, Heidegger, Ortega dicen lo mismo, ¿verdad? El hombre es tiempo, ¿no? No es que el tiempo sea algo físico que esté externo a nosotros, de lo cual nosotros seamos espectadores, sino que lo que llamamos tiempo en realidad se constituye en nosotros, ¿no? Somos nosotros quienes, a la luz justamente del futuro que se acerca y del pasado que tenemos a nuestras espaldas, por decirlo así, somos capaces de ver nuestra existencia como un ya no, el pasado, aún el presente y todavía no el futuro, ¿no? En realidad es la experiencia humana que se distiende en un presente que sabemos tiende parte de lo suyo hacia atrás, pero se encamina hacia adelante, lo que nos hace experimentar el tiempo y la historia, ¿no? Solemos creer que el tiempo es una especie de... Solemos imaginarnos el tiempo como una línea continua, ¿verdad? Donde cada uno de los instantes del tiempo serían puntos de esa línea, como si el pasado fueran los puntos que ya transcurrieron y el futuro aquellos que vienen. Pero en realidad experimentamos el tiempo como una distensión, ¿no? Experimentamos el pasado como parte del presente que se estira hacia atrás y el futuro como parte del presente que se estira hacia el mañana. No es que vivamos el tiempo como momentos discretos. Eso me recuerda un verso de Quevedo, el poeta del siglo de oro, escribió tantos poemas sobre esto, pero dice algo así: soy un fue y un será y un es cansado. Exactamente. Dice Quevedo, ¿eh? Yo creo que se acerca ahí un poco a la intuición. Eso es lo que dice San Agustín en las Confesiones también, ¿verdad? Claro, es lo mismo que dice San Agustín. San Agustín es el primero que describe esta idea del tiempo y de la existencia como distensión, ¿no? O sea, como un presente distendido hacia atrás y hacia adelante. Otra afirmación que se hace en el libro es la idea de que, y esa idea es muy hermosa, digamos, es muy bella, es que el hombre es una espera. Y me gustaría ahondar un poco en eso. ¿Qué significa que seamos una espera? Que seamos seres que esperamos. Sí. ¿Y qué esperamos finalmente? Sí. Bueno, esa idea aparece, como tú sabes, en la segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo. San Pablo le escribe a los cristianos de Tesalónica que, habiendo oído la buena nueva del Evangelio, esperan la segunda venida de Cristo, la parusía. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo dice una cosa que es notable. Dice: de lo que se trata no es de cuándo vendrá, sino del cómo de la espera. Es decir, la existencia no tiene que ver con la garantía de la segunda venida de Cristo, en el caso de San Pablo, sino en la vida como una espera, la vida como este estado de tensión, en espera de algo que sabemos que vendrá, pero no cuándo. Y entonces San Pablo dice: de lo que se trata es de que cuando venga no nos sorprenda como un ladrón en la noche, ¿no? Por supuesto, un cristiano
que se aferre a esa creencia, verá en esto claro el anuncio de la parusía. Heidegger dice que en realidad lo que está allí en la segunda carta a los tesalonicenses, lo dice en sus trabajos sobre fenomenología de la religión, es una descripción de la existencia humana, cuya tragedia esencial es la finitud. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y de lo que se trata es de que ese momento terrible, terrible para cada uno de nosotros, cuando lo miramos con imparcialidad, se trata que no nos sorprenda como un ladrón en la noche, nos sorprenda en un estado de alerta, en un estado de plena conciencia de lo que somos. A eso Heidegger lo llama resolución precursora, es decir, saber que ese es nuestro destino, pero así todo, encararlo, por decirlo así, cara a cara, con el sentido de un cierto proyecto, ¿no? Es interesante, y tú lo planteas, Carlos, en el libro El tiempo de la memoria, que el discurso teológico o la teología marque tan fuertemente nuestra noción del tiempo, por supuesto, en Occidente. Nuestra manera de entender el tiempo y nuestra manera de entender la historia, ¿no? Estamos marcados a sangre y fuego por esa manera. ¿Y cuán fuerte es esa marca? Y sigue siéndola, aunque pueda ser una lectura agnóstica, como la que hace un poco Heidegger, ¿no? Exacto. De la Carta de San Pablo. Pero finalmente esa marca del tiempo no la borramos así nomás. Claro, quizás sea porque la religión, la experiencia religiosa, es una experiencia que intenta resolver, digámoslo así, el dilema más profundo de la condición humana, y que es el sentido del sufrimiento. Los seres humanos sufrimos, ¿no? La muerte, el dolor, nos hace sufrir, la experiencia del sinsentido, y la experiencia religiosa es el esfuerzo por encontrar una explicación, conferirle un sentido al sufrimiento. Y el principal sufrimiento que nos agobia, por supuesto, es la experiencia de la muerte, ¿no? Y la experiencia de la muerte tiene que ver con el tiempo, es el horizonte, es esa muralla con la cual sabemos inevitablemente, tú, yo, quienes nos escuchan en este momento, nos vamos a estrellar. Entonces, conferirle sentido a esa experiencia, no un sentido necesariamente trascendente, pero que nos haga sentido para que no nos sigamos experimentando como meros cosas que están entre el nacimiento y la muerte, como un sinsentido total, es fundamental. Ahora, para la condición humana. En el discurso cristiano original está esta espera de una parusía, ¿no? Y eso también implica esta idea de progreso que tenemos en Occidente, de un tiempo que avanza hacia adelante, hacia la persecución. No sé, hay discursos históricos de la filosofía, Hegel, que de alguna manera vienen desde ahí, ¿no? Exacto. Eso está, o sea, ahí es esa linealidad que lleva hacia o a claro, una utopía. Todas estas ideas tienen su patología, ¿verdad? Y la idea de que la historia es una línea ascendente que tiene principio y tiene fin, es una idea, por supuesto, que tiene sus raíces en la tradición judeocristiana. Los antiguos no pensaban, Polibio no piensa la historia de esa manera, Polibio piensa la historia más bien como una rueda. Los antiguos vivían el tiempo como una rueda de la fortuna, donde todas las cosas finalmente retornaban y se repetían. Por eso la historia era maestra de vida. Si sabíamos lo que había ocurrido antes, sabíamos también lo que va a ocurrir mañana, porque finalmente la historia es una rueda que reitera el acontecer. En cambio, la tradición judeo-cristiana no, piensa el tiempo y la historia como una línea que tiene principio y tiene fin, y que en consecuencia la historia tiene un momento de consumación, ¿no? Pero claro, este momento de consumación, repito de nuevo lo de la segunda carta de Pablo, nos enseña a esperar, pero no sabemos cuándo. En Occidente, sin embargo, en algún momento se hizo inmanente, digámoslo así, este momento de consumación. Se pensó que entonces el momento de consumación podía acontecer en nuestro tiempo humano, e incluso que podíamos acelerar la llegada de ese momento mediante la política y la acción humana. Ese fue el gran momento de las utopías, para cuya consecución ningún precio pareció demasiado alto. Absolutamente. ¿No? Oye, y está esa frase de Malraux que tú citas que dice que la muerte transforma la vida en un destino. Es una gran frase. Es una gran. Es que Malraux es un gran... André Malraux, que se lee tampoco, sí, André Malraux, se habla lee tampoco. muy poco, sí. Eso está en las antimemorias. En las antimemorias. Sí. A ver, ¿qué es lo que hay en esa frase? Porque lo que pasa es que la vida humana, mientras se está viviendo, si es verdad lo que yo decía adelante, es decir, si es verdad que editamos nuestros recuerdos, nuestra memoria, lo que somos finalmente, a la luz del futuro que se acerca, ¿verdad? Nunca
nuestra memoria está finiquitada, nunca está clausurada mientras tengamos un día por delante. Porque el siguiente día, como si fuéramos una novela, cuya siguiente página modifica el sentido de las que le precedieron, así ocurre con la vida humana y los días que tenemos por delante. En consecuencia, nuestra memoria quedará clausurada una vez que nuestra vida finiquite. Solo la muerte va a transformar lo que fuimos en un destino. En tanto la muerte no acontezca, no somos un destino. Está abierto todavía. Está abierto aún, ¿no? Tiene sentido por eso la escena evangélica, de nuevo, yo parezco un creyente con esto, pero la escena evangélica vale la pena citarla. Sí. ¿Ah? La escena del buen ladrón, ¿verdad? Sí. En el último minuto siempre es posible corregirlo todo, ¿no? Claro, efectivamente. Claro, exacto. Oye, hay una afirmación que yo creo que es muy heideggeriana, pero que se repite en el libro, que es la idea de que estamos delante de nosotros mismos, que cada uno de nosotros está delante de sí mismo. Allende nuestro ser, como dice Sartre. Allende más allá. ¿Qué significa que estamos delante de nosotros mismos? Que somos seres incompletos, por decirlo sencillamente, cada uno de nosotros es un anhelo de sí mismo, ¿no? Quienes nos escuchan, nosotros, tenemos una idea de lo que somos, pero sabemos que no lo somos totalmente, ¿no? Somos un proyecto, cada uno es un proyecto de sí mismo. Y de alguna manera la vida humana es el esfuerzo cotidiano por hacer que eso advenga a nosotros, ese ser que creemos ser, pero que paradójicamente no somos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los seres humanos somos seres indigentes, carentes de nosotros mismos, ¿no? Eso es tremendo, ¿eh? Es terrible, pero es muy alentador también. Eso es la vida humana. Si cada uno de nosotros fuera finiquitado, si cada uno de quienes nos escucha fuera el ser que hoy día es, inmutable, inconmovible e inmutable, mañana no tendría ningún sentido. Claro, la vida no sería una aventura sino un guión, claro, que uno vendría a cumplir y a representar un papel en un guión ya escrito. Exactamente, seríamos como monos, ¿verdad?, movidos por hilos de un titiritero sin que nos diéramos cuenta, y pensar que la vida humana está a nuestra discreción sería un engaño, simplemente. También citas a Jean-Paul Sartre. Esta es otra perla de cita muy interesante, y hay que decir que somos un proyecto, somos un anhelo, pero no estamos solos, estamos en un mundo, cada uno con nuestras circunstancias, yo y mis circunstancias, Ortega y Gasset, ¿no? Así es. Eso es interesante en el sentido de que creemos que nuestro proyecto es individual, pero no es tan individual, nuestra memoria es individual, no es tan individual, etcétera, 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 ¿no? Estamos como entrelazados, estamos, ¿cómo poder decirlo? Claro, estamos imbrincados. Estamos, por decirlo así, indisolublemente atados a los demás, a una cierta comunidad en la que comparecimos cuando nacemos y que nosotros no ideamos. Claro, nuestra familia donde llegamos, el país donde estamos, el lenguaje que heredamos. Y ahí podría surgir la idea de una cierta fatalidad, es decir, que es a veces cuando uno le echa la culpa de todo al padre, cuando uno le echa la culpa de todo al sistema, cuando uno le echa la culpa de toda la historia del país, la historia del mundo. Bueno, y finalmente, interesante por eso esta frase de Sartre que tú colocas cuando dice que no importa tanto lo que han hecho del hombre, lo que importa es lo que él hace con lo que han hecho de él. Sí, esa es una bellísima frase de Sartre, ¿no? Que es la idea que la situación o la situación en los términos sartreanos o la circunstancia en los términos orteguianos, por citar dos autores suficientemente conocidos, no nos esclavizan, ¿no? No son un sino del que no podamos escapar. Son fundamentales, eso sí. Son fundamentales, pero son la condición de nuestra existencia, ¿no? Pero eso no suprime nuestra condición de agentes, ¿verdad? Sartre lo dice muy bien en El idiota de la familia, su magnífica biografía sobre Flaubert, que quedó incompleta, dicho sea de paso. Sí. Claro, dice él, podríamos explicar el genio de Flaubert diciendo que es el resultado de la soledad de niño, ¿no? De un padre que lo ignoraba, o de cualquier circunstancia semejante. Pero nos equivocaríamos, hay mucha gente sola, mucha gente cuyo padre lo ignora. Y no todos son Flaubert. Y no todos son Flaubert. Claro. ¿Qué explica el genio de Flaubert? Bueno, Flaubert, quien en algún momento decidió ser Flaubert, ¿no? Claro. Luego la otra afirmación es que el ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Ese es un tema importante también, tratado en tu libro. Sí. ¿Qué consecuencias, qué significa que no tengamos naturaleza? Uno habla de la naturaleza humana. Tú habría que hablar más bien de la historia humana en vez de la naturaleza humana. Exactamente, ¿no? Claro. ¿Podrías explicarlo eso, Carlos? Julián Marías, que era un gran profesor de filosofía, el padre de Javier Marías, el novelista, dicho sea de paso. Claro. Un importantísimo intelectual español
opacado por la sombra de Ortega y de Zubiri, creo yo. Mm. Lo explica de manera inmejorable. Sí, ¿Ah? sí. Si usted abre un diccionario, dice Julián María, y busca la palabra búho, encontrará una cierta descripción de lo que un búho es. Un conjunto de propiedades que todos los búhos replican de manera más o menos similar y fidedigna. Sí, ¿no? sí. Pero si usted busca la palabra Cervantes, usted se va a encontrar con una historia. Para saber quién es Cervantes, usted tiene que saber qué fue lo que hizo, soñó, anheló Cervantes. Qué frustraciones tuvo, qué dolores lo configuraron, ¿no? Cervantes tiene una historia. Usted mismo, si cada uno de nosotros nos preguntan quién es usted, evidentemente cada uno de nosotros nos lista un conjunto de propiedades. Uno no es sus propiedades, uno es lo que hizo o lo que dejó de hacer, las posibilidades que quedaron a la vera del camino, los anhelos que guarda o abriga para el futuro. Somos finalmente una historia, somos una narración. Decir quién es uno es contar una historia. En el fondo es contarse un cuento. Exactamente. Y a propósito de eso me acordé, Carlos, leyendo tu libro, estoy con Carlos Peña comentando este estupendo ensayo El tiempo de la memoria, editado por Taurus. Me acordé, apareció en el Mercurio, parece que este domingo en el Arte y Letras, una nota sobre este escritor Karl Olof Knausgaard, que no sé pronunciar bien, este escritor nórdico, que se propuso la titánica tarea de reconstruir su pasado en un libro que además tiene un título muy polémico, el libro general Mi lucha. Sí. Tengo aquí en mis manos el primer volumen que parte con la muerte del padre. Así es. Muy significativo que parte con la muerte del padre, un padre alcohólico, etc. Lo más significativo que le puede ocurrir a un hombre, dice Freud. Efectivamente, parte con eso, es muy brutal el comienzo, pero este libro fue generando polémicas, cambió la vida del mismo autor, los familiares empezaron a rebelarse, la mujer entró en una onda de depresión, pero lo que él hizo fue narrar su pasado. Sí. Y esto tiene que ver con un tema también de la escritura, la memoria. ¿Qué hizo realmente este escritor? Fue tan terrible, tan escandaloso, mirado desde la profundidad del tema que tú estás tratando, el de la memoria, el de la escritura, sino lo que había hecho Proust o lo que han hecho otros, digamos, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, es muy terrible. Ese libro es terrible, ¿no? Porque en realidad dice algo que nosotros no confesamos. Y es que cuando nos pensamos a nosotros mismos y pensamos a quienes nos rodean, nos asaltan momentos inconfesables, ¿no? Nada es tan perfecto como parece. Tenemos dolores que no confesamos, frustraciones que ocultamos, hay daños que nos han causado las personas que queremos y que ellas quizá ni siquiera lo han advertido. Y si uno hiciera el esfuerzo de contar todo eso como lo hace este autor, evidentemente nos ocurriría lo que a él le ocurrió, ¿no? Arriesgar quedarse prácticamente solo, ¿no? Claro, prácticamente quemó todas las naves. Porque nadie puede soportar tanta verdad. Y la verdad humana es una verdad muy contradictoria, llena de tensiones, de sombras. Entonces tal vez él hizo la tarea de escribir su propio pasado, que es la que hacemos todos, pero la hizo más completa aún. O sea, la hizo con incluyó todas las dimensiones. Claro, es lo que... Y nosotros hacemos en cambio... Exacto, eso es lo notable del libro, que es un libro que aspira a que no haya olvido, a que todo quede dicho, todo quede registrado fidedignamente. Carlos Peñas, hablando del tiempo de la memoria, hay unos versos de... Bueno, hay varias cosas que me quedaron rondando leyendo el libro de poetas chilenos sobre el tema de la memoria. Enrique Lin tiene harta reflexión sobre la memoria que miente, la lábil memoria, habla por ahí. Y Anguita tiene unos versos donde dice, qué extraño tu retrato de hace 20 años. Lo que se vuelve a sentir muere por primera vez. Dice Anguita a propósito de ese retrato de la persona más hace 20 años. Notable. Vamos a seguir conversando con Carlos Peña sobre la memoria. Vamos a ver qué nos va a pasar con lo que ya pasó, qué es lo que ya conversamos, y cómo vamos a reescribir lo que estamos conversando. Y hay que decir que desde el Jardín cuenta con el auspicio de Volcán, porque queremos un mundo mejor. Volcán promueve la eficiencia energética con sus soluciones constructivas. Volcán, innovando con sostenibilidad. Visítanos en nuestra página web www.volcan.cl. Ya regresamos. Carlos, no te olvides de algunas de las cosas que conversamos. No olvidaré.
¿Qué necesitas para tener un día perfecto? Buenas conversaciones, informarnos sobre lo que está pasando en la actualidad, reírnos y todo acompañado de la mejor música. ¿Qué más se puede pedir? Escucha nuestra revista de la 100.5. Todos los días desde las 10 de la mañana, en Un Día Perfecto, hablamos de actualidad, tendencias y todos los temas que te interesan junto a Marichu Sangronis. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Big Bang. Una microhistoria de astronomía en Pauta. It's one small step for man, one giant leap for mankind. En 1999 se supo que el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tenía un escrito en caso de que ocurriera una tragedia con los astronautas y no regresaran de su expedición a la Luna en el año 1969. Sus asesores le prepararon un discurso que por muchas décadas permaneció oculto. El texto estaba titulado En caso de desastre lunar y decía lo siguiente: El destino ha ordenado que los hombres que fueron a la Luna para explorarla se queden en ella para descansar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanza de que sean rescatados, pero saben que hay esperanza para la humanidad en su sacrificio. Estos dos hombres están entregando su vida en favor de la verdad y el entendimiento. Serán llorados por sus familias, su nación, la gente del mundo y la Madre Tierra, que envió a 2 de sus hijos a lo desconocido. La búsqueda del hombre no se detendrá, pero ellos fueron los primeros y así los recordaremos en nuestros corazones, ya que cada ser humano que mire hacia la Luna en todas las noches por venir sabrá que existe alguna esquina en otro mundo que por siempre será parte de la humanidad. Afortunadamente, la misión fue un éxito y en lugar de expresar sus condolencias, Richard Nixon llamó a los astronautas para felicitarlos por haber realizado esta gran hazaña desde un teléfono en la Casa Blanca, mientras ellos aún estaban en la superficie lunar. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. Fin de la transmisión. Esto fue Big Bang, una microhistoria de astronomía en Pauta. Lo que escuchas es una repetición de Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Veramonte Reserva, Nuevos Aires, Nueva Imagen. Y Conservatorio de Música, Universidad Mayor, admisión 2020. El rasgo más propio de la existencia, lo que Heidegger entiende por cuidado o sorge, se desenvuelve en un presente distendido en el que hay un ya sido y un todavía no. Usted es la suma de los días transcurridos y lo que vendrán. Y en cada una de las vivencias presentes, ellos se reúnen. Cada individuo humano, incluso si se envuelve en la convencionalidad de su tiempo y reproduce los prejuicios de la hora que le tocó vivir, se experimenta a sí mismo de esa forma. Dice Carlos Peña en el capítulo 7, Memoria, Tiempo e Historicidad, del magnífico ensayo El tiempo de la memoria. Y aquí está Carlos Peña en Desde el Jardín para hacerle todas las preguntas que surgen y que les surgirán a ustedes cuando lo lean como lectores, que serán muchas. Y ese concepto del cuidado, del que se ha hablado mucho, a ver, ¿qué es lo que rescatas tú de esa idea de Heidegger y cómo nos ayuda a iluminar este tema del que estamos conversando, sobre la memoria y la historia del sol? Para decirlo de la manera más clara posible, la idea de cuidado es la idea de que la existencia humana, o sea, cada uno de nosotros, cada uno de quienes escuchan en este momento, tú y yo, somos un problema para nosotros mismos. Es decir, que cada uno de nosotros se vivencia a sí mismo como una incógnita o un problema que requiere alerta, que requiere preocupación.
que requiere, reflexión, deliberación, ¿no? Podemos, desde luego, dejar de lado esta preocupación que nos asalta, aunque siempre, incluso si nos dejamos llevar por las convencionalidades, por los usos, el Heidegger hablaba del Das Mann, ¿no? Exactamente, el uno. El uno. En español diríamos la gente. La gente, ¿no? La masa anónima, claro. o la multitud. Exactamente. Si yo me envuelvo en las convenciones de la gente, me alieno, me enajeno, esa es una buena palabra, ¿verdad? Me hago ajeno a mí mismo. Claro. Por momentos podré, por supuesto, olvidar eso. Pero bastará un momento de angustia o una alegría desbordante para que yo siempre vuelva a ser un problema para mí mismo, ¿no? Claro, el júbilo y la tristeza finalmente nos vuelven a reconectar, por mucho que nos hayamos escapado. Así es, o arranquemos de esta claro, pregunta. Nos obligan a asomarnos a ese momento fundamental. Nosotros somos un problema para nosotros, en el sentido, no un problema en el sentido, ¿verdad?, de una carga, aunque también en ese sentido. Más bien, llevamos en andas nuestra propia existencia. Otra vez el poeta Anguita, perdona que sea majadero con Anguita, pero es un poeta que me encanta, que dice... No, a mí también, sí, sin duda. ¿Qué pregunta soy, pájaro del bosque? Dice Anguita por ahí. Sí. ¿Qué pregunta soy? Porque el hombre finalmente es una pregunta. Cada hombre es una pregunta, no la pregunta o la misma para todos. ¿Qué es lo que crees tú sobre eso? A propósito de Heidegger, que dice que el preguntar además es la piedad del pensamiento. El preguntar es tremendamente importante. Somos básicamente eso, ¿no? Ortega tenía una buena frase para eso. Decía Heidegger, en la tienda de Heidegger solo se venden preguntas, decía, claro, decía Ortega. Claro. Lo decía con cierto aire irónico. Sí. Pero la verdad que Heidegger en eso apunta bien. Somos una pregunta, una incógnita para nosotros mismos, efectivamente. Y el quehacer de la existencia consiste en plantear una y otra vez esa pregunta e intentar día a día resolverla. Lo que llamamos proyecto vital de cada uno, bueno, es el esfuerzo por diseñar una respuesta a esa pregunta que a veces nos agobia, que está dentro de nosotros y que asoma en esos momentos que antes identificábamos, ¿no? Pero nadie vive su vida como si fuéramos por rieles predispuestos, previamente diseñados, y fuéramos cómodamente instalados en un guión que no deliberamos ni pensamos. Si toda la historia de Occidente podría resumirse como la historia que es una de las líneas, ¿no? La historia del autoconocimiento, que parte con esta frase de Delfos: conócete a ti mismo. En esta misma línea, ¿qué significa conocerse a sí mismo en relación a la memoria? ¿Cuál es la verdadera tarea ahí del autoconocimiento? ¿Y cuáles son las trampas con las que uno se va a encontrar en esa tarea o en esa búsqueda? Claro, yo diría que conocerse a sí mismo, si es que retomamos lo que antes decíamos, en el sentido que somos una historia, un quehacer ya transcurrido, ¿verdad? Y una espera de algo por transcurrir. Conocerse a sí mismo es mirar hacia atrás, ver lo que nos ha pasado y ser capaces de comprenderlo. Porque paradójicamente cuando comprendemos lo que nos ha ocurrido, incluso aquello que nos causó dolor, somos capaces de liberarnos. De alguna manera eso significa que nos convertimos en intérpretes, hacemos una interpretación del pasado. Sí. Somos como hermeneutas de nuestro propio pasado. Así, ¿no? Es, claro, por supuesto. Somos un esfuerzo permanente de interpretar lo que somos y lo que nos ocurre. Aquí hay un personaje... Pero por eso justamente nos liberamos, este es el punto, ¿verdad? Porque si solo asistiéramos a lo que hacemos o lo que nos ocurre, como quien asiste a un conjunto de hechos inmodificables, quiescentes, fatales, no seríamos libres. Somos libres porque al comprender lo que nos ocurre, somos capaces de desproveerlo de el sinsentido que tuvieron o el dolor que nos causaron, y de esa manera, de alguna forma, nos liberamos. Bueno, nos puede pasar lo que le pasa al personaje Macbeth al final cuando le anuncian la muerte de la reina, que dice la vida es un cuento contado por un idiota, claro, sin ton ni son, finalmente. Así es. Que es una puro ruido y furia. Que es una posibilidad en la vida humana, de que eso ocurra. Es una posibilidad, por supuesto. Y en ese sentido es mejor que la contemos nosotros mismos. Pero ¿somos nosotros los únicos autores de esa historia? Esa es la pregunta. ¿Somos los únicos autores o hay otros autores detrás? O junto con nosotros escribiendo incluso nuestra propia historia personal. Claro, la idea de que cada uno es autor de sí mismo y que en consecuencia tanto la memoria como la forma en que cada uno se imagina a sí mismo y a los días que tiene por delante, esa idea es evidentemente falsa, porque desde luego el solo quehacer de imaginarse a sí mismo o de recordar lo que nos ocurrió supone echar mano a un depósito que llamamos lenguaje,
que es de alguna manera un continente de prejuicios, de tradiciones, de maneras de ver el mundo, que nos hacen conectarnos con las generaciones de quienes nos antecedieron, ¿no? Este solo hecho ya nos indicaría que ni la memoria humana ni la imaginación son estrictamente individuales, ¿no? Siempre nos pensamos desde un otro que está subyacente en el lenguaje y que es todo y es nadie, ¿no? Pensar desde la lengua materna es pensar de alguna manera desde un sedimento de historia, de propósitos, de prejuicios, de posibilidades no realizadas que subyacen en el lenguaje y en la historia. O sea, finalmente es imposible, no mentirse. Esto tiene como de alguna manera uno cuando escribe miente, ¿no? Siempre hay una mentira porque tienes que dejar afuera algún hecho. No, rebaja uno la realidad. Claro, baja, la disminuye. Yo, a propósito, estuvo Isabel Allende aquí hace poco en el jardín y me acuerdo una vez en una comida en que estaba el papá de Isabel Allende o el padrastro, estaba ella contando una historia familiar que era una historia fabulosa y estábamos todos envueltos en esta historia y él me codea y me dice, esto es mentira, me dice, ¿eh? Pero ella lo contaba como verdad, con emoción, con los ojos en lágrimas. Entonces, de alguna manera todos estamos mintiendo, pero eso significa que es imposible que no mintamos. Pero en esa mentira está nuestra verdad. Esa es la paradoja. Eso me gustaría que lo explicara. Claro, esa es exactamente la paradoja. Pensemos lo siguiente. Si definimos la verdad como la adecuación entre lo que decimos de una cosa y lo que la cosa efectivamente es, cuando hablamos del pasado no podemos saber si es verdad o no. Porque el pasado ya pasó y en consecuencia nunca podremos confrontarlo con los relatos que acerca de él efectuamos, ¿verdad? Porque si yo digo hay un vaso sobre esta mesa, tengo la experiencia de la mesa y del vaso y puedo confrontar esta experiencia con el enunciado que acabo de pronunciar. Y si coinciden, digo es verdad. Si no coinciden, digo no es verdad, es mentira. Pero el pasado no está a nuestra disposición, ¿no? Los historiadores, por supuesto, se esfuerzan en rescatar el pasado en base a las fuentes, en base a los sedimentos que quedaron, la estela de hechos que entonces acaecieron. Pero reconstituir el pasado para poder confrontarlo con los relatos que tenemos acerca de él no es simplemente posible, no es posible. Tenemos relatos acerca del pasado más o menos justificados, pero en rigor no podemos saber que sean verdaderos. El que seguramente entró, primero vamos a hablar a nivel individual, luego vamos a hablar a nivel de la historia, estamos hablando a nivel de la memoria personal, ¿no?, de cada uno. Después es interesante hablar de la memoria colectiva, la memoria que construye las naciones, los países, las culturas, etcétera, las civilizaciones. Hay un personaje que sí entró y conoció todos los vericuetos de las mentiras, las verdades, las distorsiones de la memoria que hacemos con nosotros mismos, con nuestro pasado, y ese es Sigmund Freud, que ocupa un lugar bastante importante al comienzo, sobre todo en tu libro. ¿Qué es lo que descubrió Freud, que para ti te parece esencial en este tema? Que vale la pena relevar y que es, aunque sea redundante, lo que estoy diciendo, relevante, digamos, para lo que estamos conversando? Yo diría que Freud descubrió dos cosas aparentemente contradictorias o por lo menos distintas, pero que son la misma, creo yo. Y es que la existencia humana de alguna manera está configurada por el pasado, pero al mismo tiempo que el pasado es una ficción. Eso es tremendo. Claro. Y que de alguna manera la verdad humana es una ficción. Claro. Esto es lo que hizo Freud, ¿no? Bueno, eso de alguna manera también lo había dicho Nietzsche en Verdad y Mentira en sentido extramoral. Sin ninguna duda. No existe esa supuesta verdad. No. Y no hay que tener miedo de decir, soy una mentira, pero a ver, es una mentira que tiene un sentido, ¿no? Claro, somos una ficción. ¿En qué sentido? En el sentido que una ficción, si lo pensamos bien, es un conjunto de acontecimientos a los cuales se adosa un cierto significado. Pero como ese significado no es un hecho, ¿verdad? Porque como decía Wittgenstein, el significado de un hecho no es un hecho, ¿no? Claro. ¿Cierto? Ese significado que se adosa a los hechos y que en conjunto configuran una cierta narración o una ficción, ese significado está a nuestra disposición, porque de alguna manera, cuando miramos hacia atrás, lo vamos reeditando conforme los anhelos de futuro que abrigamos. O sea, todos nosotros somos de alguna manera novelistas, escritores, sin la calidad literaria, que están escribiendo una novela, que es esta pequeña novela que es nuestra propia vida. Y el novelista, tú lo dices creo en el libro, ¿por qué existen los novelistas? Y los novelistas también existen porque es aquel que tal vez se desespera de ver este cúmulo de hechos dispersos y fragmentados, que puede ser la realidad
inconexos entre sí, porque la vida puede ser muy banal. Me levanto en la mañana, me lavo los dientes, salgo a trabajar, regreso, Claro, saludo a por mi mujer, supuesto. y hago un balance y digo, bueno, ¿cuál es el hilo conductor de todo esto? Bueno, esa es la Exactamente. sensación que viene del sinsentido, del vacío, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y el novelista, al escribir, al narrar, al inventar, porque hace una ficción, Tolstoy hizo una ficción, de Rusia, claro que tomó elementos referenciales, de alguna manera inventa un orden, o crea un orden. Y nosotros hacemos lo mismo, obviamente que a otra escala, ¿no? Claro, bueno, Paul Ricoeur, a quien tú conoces bien, dice Sí, exactamente claro. eso. Es decir, gracias a la narración, el tiempo se hace tiempo humano. Claro, Si no, eso. no sería humano. La narración permite que nuestra existencia sea vista como un continuo que tiene un solo sentido que lo unifica. Si no narráramos lo que nos ha ocurrido, nuestra vida, los días que pasaron, algo que solo podemos hacer, repito, si tenemos por delante un cierto futuro que anhelamos, si no narráramos, nuestra vida sería una sucesión de instantes discretos, sin ninguna conexión entre sí. Como tú lo decías muy bien. Y eso para el ser humano es insoportable. Totalmente. Insoportable. Haga cada uno de quienes nos escuchan el esfuerzo de relatar, sin narrar, simplemente registrar el día de hoy. Un inventario. Un así. inventario. Me lavé los dientes, fui al banco. No tendría ninguna me conecté novedad. al celular. ¿Qué hay aquí? No habría ninguna diferencia entre ellos y nosotros, ¿verdad? Sería una suma de instantes discretos, absurdo, ¿no? Y ahí hay una frase que tú colocas de la gran escritora Isaac Dinesen que dice, tú puedes soportar cualquier cosa si puedes contar una historia acerca de ella. Esa Exacto. frase me parece Que es una gran frase que está en Sombra en la hierba, ¿verdad? Sombra en la hierba. Sí, sí. Esa frase me parece iluminadora, la repito, ¿no? Les puede servir a quien nos está escuchando. Tú puedes soportar cualquier cosa si puedes contar una historia acerca de ella. El hombre necesita contarse a sí mismo una historia, pero también necesita que le cuenten historias. Porque esa necesidad de los niños que te cuenten cuentos, que te cuenten historias, hay una necesidad ahí de la esencia misma de la historicidad Claro, del hombre, porque solo ¿no? cuando contamos historias, narraciones, nos experimentamos como agentes, ¿no? Pues la semántica de la narración Claro, ahí está. nos convierte en agentes de nosotros y del tiempo, ¿verdad? Porque cuando narramos decimos, hice tal cosa, él hizo tal otra, no decimos, me pasó tal cosa. No necesariamente, ¿verdad? Siempre en primera o en tercera persona hay alguien, un actor, que guía la escena y a cuya conducta se debe parte importante del acontecer. Todos de alguna manera somos Ulises. ¿Ah? Y Ulises, cuando regresa a Ítaca, hay una parte de la historia que nadie la registró, digamos, y él la cuenta a un lugar donde llega. Pero uno nunca, hay alguien que dijo algo muy interesante. Quizás todo lo que contó Ulises de la sirena, todo fue mentira, o una invención, o tal como él se lo imaginó. Claro. A lo mejor no existió ese viaje objetivamente. Pero él construyó ese relato que articula este extravío que tuvo durante tantos años de su patria, ¿no? Claro, y que le confiere sentido al futuro y a su presencia allí, digamos. Esto es lo propio de la historia, ¿verdad? La historia no es acerca del pasado, la historia es lo más contemporáneo que tenemos, ¿no? Porque finalmente la historia, tanto la historia historiográfica como la narración que uno efectúa de lo que le ha acontecido, es el esfuerzo por ajustar aquello que abrigamos en el recuerdo al sentido o al significado que la vida tiene hoy día para nosotros, ¿no? Por eso descuidar la historia o descreer de la historia como disciplina, me refiero a la historia en el sentido historiográfico, lesiona muy de cerca la condición humana. Bueno, está este ¿no? debate hoy día, creo que tú tienes un punto de vista, de un paréntesis cortito, pero a la luz de lo que estamos conversando, ¿qué te parece a ti el hecho que no sea obligatorio en tercero y cuarto medio historia? A ver, desde este mismo punto que estamos hablando ahora. A mí me parece una pérdida fundamental. Yo comparto Porque, contigo eso. ¿verdad? Porque la historia, hay aquí un malentendido. Alguien podría decir, como las autoridades del ministerio han dicho, pero ¿cuál es el problema si todo el programa lo habremos pasado hasta segundo medio? Pero no es el punto del programa. La historia no es la suma de aconteceres. Lo que estamos diciendo. Por supuesto. Es distinto leer la historia a los 16, 17 años que haberla leído a los 8 años, 9 Pero años. por supuesto. Y además la historia es aprender a reflexionar sobre el acontecer para advertir una lección fundamental. Y es que ningún acontecer nos esclaviza. Claro. ¿Verdad? Finalmente la historia es un aprendizaje de libertad, porque cuando uno mira para atrás y se da cuenta de esto que hablábamos delante, de que es posible editar el pasado, bueno, en eso consiste finalmente la libertad. Si cada uno de nosotros estuviera atado a los días pasados, bueno, no seríamos libres. Cada día que pasa sería un eslabón más de una cadena que nos ata y nos inmoviliza.
En el ¿verdad? fondo, Carlos, uno no escribe la historia, la reescribe. Exactamente. Y muchas veces. Claro, cuando miramos la historia, miramos no solo lo que nos pasó, miramos las posibilidades que se abrieron ante nosotros y que alguna vez dejamos pasar también, ¿no? Entonces ahí hay un malentendido, ¿eh? De entender efectivamente qué es la historia. Claro, Yo creo que si la historia fuera una línea de tiempo que tenemos que memorizar, por supuesto, bastaría, ¿verdad?, enseñarla quizá incluso con suficiente esfuerzo en un año. Pero no, la historia es una parte consustancial de nuestra condición humana, ¿no? Nietzsche distingue tres historias: la historia monumental, esto es interesante, la historia como anticuaria o del anticuario, y la historia crítica. Tal vez esas distinciones de Nietzsche sean relevantes en lo que estamos diciendo, Carlos. Claro, la historia monumental, dice Nietzsche en la segunda consideración intempestiva, es pensar la historia como la búsqueda de personajes, digámoslo así, ejemplares, monumentales, heroicos, que nos ayuden a sostener la vida o la existencia. La historia anticuaria, en cambio, es la historia, digámoslo así, empeñada en telaraña, o sea, buscar hechos sorprendentes, detalles inéditos, cosas que nadie conoce y que alguna vez ocurrieron. En cambio, la historia crítica, sin abandonar ninguna de las dos anteriores, está acompañada, esto suena paradójico, dice Nietzsche, de una conciencia no histórica. Es decir, de la experiencia de que en el tiempo hay una parte del tiempo que está entregada a nosotros. ¿Entiendes? Y que el tiempo no está lleno de lo que aconteció, sino que siempre en él hay un vacío que somos nosotros quienes lo vamos llenando. Claro. ¿No? A esto Nietzsche lo llama olvido. Claro, y en el fondo es como decir que de alguna manera la historia es como una isla en un mar de olvido, ¿no? Exactamente. ¿Ah? Claro. Y cómo el olvido forma parte de la memoria. Ese es un tema fascinante también. A mí me gustaría profundizar un poco. Claro, solo podemos recordar porque somos capaces de olvidar, ¿no? El mejor ejemplo de esto, bueno, es Funes el Memorioso de Borges, ¿verdad? Ese personaje que recordaba todo hasta los últimos detalles. Claro, Funes se había caído del caballo y era capaz de recordarlo todo. Pero ocurre que si cada uno de nosotros recordara todo, ¿verdad?, nuestros recuerdos nos impedirían pensar. Porque imagínense lo que sería recordar cada segundo de lo que ha pasado en nuestra Sería una vida. pesadilla. Sería una pesadilla total, ¿no? Estaríamos llenos de detalles. Recordaríamos la forma de las nubes, como dice Borges, de un día que pasó hace 30 años y así. Pensar, sin embargo, dice Nietzsche, y repite Borges, es olvidar diferencia. Y recordar es también olvidar diferencia. Eso es muy hermoso. Y tú colocas el otro cuento como contrapuesto, El Hacedor, otro cuento magnífico de Borges, donde ahí aparece el tema, lo importante que es la memoria. Claro, porque en El Hacedor, ¿verdad?, ustedes lo recuerdan, de pronto el personaje que está en un momento crítico, ¿no?, de cobardía, digamos, estamos en una escena muy de Borges, de pronto tiene el recuerdo de su padre. Claro. Y este recuerdo le llena el alma y el espíritu y le permite situarse, digamos, como protagonista a la altura de la escena, ¿no? Entonces la memoria también es eso. Y se estaba quedando ciego el personaje, ¿no? Se estaba quedando ciego, claro, exactamente. A propósito Es Borges el personaje, sin duda. Claro, es Borges mismo. Finalmente, todos tenemos una ceguera. Se habla de la ceguera histórica y la ceguera de la memoria, ¿no? No sé si has pensado sobre eso, digamos, cómo construir una memoria desde... Finalmente tenemos que aceptar que constitutivamente somos ciegos, digamos, que hay un poco nuestro que es ciego. Claro, todos tenemos un punto ciego. Hay parte nuestra que no somos capaces de ver, sobre la cual, sin embargo, erigimos todo nuestro discurso, pero las propias condiciones de posibilidad del discurso no podemos verlas, ni son materia del discurso. Esto es así, efectivamente. Pero en el diálogo somos capaces de ir corrigiendo poco a poco nuestros puntos ciegos, no con el ánimo de ocultar, sino con el ánimo de, como digo, desproveer a lo que ocurre de los aspectos lacerantes o dolorosos que tuvieron. Yo creo que la memoria, y esto vale para la memoria histórica, es muy importante porque elaborar la memoria, como Freud por lo demás lo enseñaba, no consiste en olvidar, en sepultar, en echar paladas de tierra o de olvido sobre alguna cosa, sino que consiste en mirar lo que ocurrió hasta lograr desproveerlo de los aspectos amenazantes o dolorosos que tuvo, ¿no? Cuando eso ocurre, uno se sana. Es lo que dice San Agustín. Soy capaz de recordar, sin estar triste,
que alguna vez estuve muy triste, que alguna vez sentí dolor. Y sin temor soy capaz de recordar hoy día que alguna vez tuve miedo. ¿Qué es eso? Es traer, ¿verdad?, a la memoria lo que pasó en cuanto a acontecimiento, pero desprovisto del significado que entonces Ahora, pasando a nivel colectivo, a nivel histórico, tú hablas ahí de la política de la memoria, es decir, digamos, hay naciones y países que toman decisiones. Sí. Primero, para construirse tienen que olvidar algunas cosas. La Revolución Francesa tuvo que olvidar la masacre, la sangre, las barbaridades que se hicieron para constituirse en el miso fundante de la modernidad. O sea, nuestra modernidad está fundada en un olvido, en una mentira, olvido, diríamos, ¿cierto? ¿no? Claro. También en la Segunda Guerra hay olvido. Por ejemplo, uno recuerda varios bombardeos, pero hay, por ejemplo, no sé, el bombardeo de Dresden, de la ciudad de Alemania, que es un punto negro, tal vez mucho más feroz que algunos, incluso bombardeo alemán, sin embargo está olvidado. Y hay un acuerdo tácito. ¿Cómo opera la política de la memoria en la historia? ¿Cuáles son sus límites? Bueno, la política de la memoria es de las cosas más viejas que uno puede encontrar en la literatura, ¿no? En la Constitución de Atenas de Aristóteles ya aparece la amnistía, o sea, el mandato de olvidar, ¿no? De olvidar crímenes, como un supuesto indispensable para la convivencia, ¿no? Y hay otros momentos, en cambio, donde modernamente creemos que hay ciertas cosas que son inolvidables, ¿no? Y castigamos el negacionismo, por ejemplo. Es decir, si uno mira la historia con imparcialidad, en realidad las políticas de la memoria no siempre son políticas empeñadas en el recuerdo. Hay políticas de la memoria empeñadas en el recuerdo y políticas de la memoria empeñadas en el olvido. ¿Y qué ha pasado en Chile? Si uno lo compara con España en la transición, evidentemente que España tuvo que olvidar mucho para poder hacer su transición. Ahí sí que fue un olvido gigantesco. De lado y lado, podríamos decirlo, para ser justo. Y en Chile, ¿qué pasó? Nos encontramos con las dos posturas, la negacionista y la otra, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, la que quiere rememorarlo todo, digamos. Yo creo que en el caso de Chile lo que tenemos es que estamos presos como entre un dilema de valorar ante todo el futuro que fue posible gracias a esos crímenes, digámoslo así. Uno podría pensar, bueno, la modernidad actual de Chile es el precio, digamos, el precio que pagamos por esta modernidad de la que hoy día disponemos y disfrutamos fueron esos crímenes, que es una visión, digámoslo así, fáustica o hegeliana. Terrible, tremendo. Terrible. Sí. Es la frase que yo cito ahí de Hegel, ¿verdad? Miro al pasado, dice Hegel, y solo veo ruina. Y me pregunto con qué fin cometimos o toleramos esos sacrificios. Y la otra visión es la de Benjamin, que es ver el pasado como un momento en el que hay posibilidades no concluidas, promesas a cuya altura no fuimos capaces de estar, ¿no? Una de estas visiones, la visión a la Hegel, digamos, hace que vivamos hipnotizados por el futuro o el presente prometedor que hoy día tenemos y que en consecuencia toleremos el pasado a toda costa. ¿Cuál es el riesgo de esa actitud? Y viéndolo en el tema chileno específicamente. El riesgo de esa actitud es que, como veíamos antes, cuando uno se deja hipnotizar por el futuro, este futuro utópico, el futuro como consumación, es que, bueno, el futuro es un rostro que no tiene facciones y para alcanzar el cual ningún precio es demasiado alto. Es un poco lo que sucedió en los regímenes totalitarios de los países del este cuando se hablaba del hombre nuevo, ¿no? La utopía del hombre nuevo. Exactamente. Y el peligro que tiene, digamos, una visión que si la estilizamos sería la de Benjamin, es quedar paralizados por el pasado, ¿no? Benjamin dice, si los olvidamos, nuestros muertos no tendrán descanso. Que es tremenda esa frase. Es terrible esa frase. Nos persigue esa frase. Terrible. Y entonces, ¿cómo se llega a un punto intermedio? ¿Existe ese punto intermedio y cuál sería ese punto intermedio? Yo creo que el punto intermedio es algo que hemos venido conversando, es decir, mirar el pasado, pero reelaborarlo mediante el diálogo, resignificarlo, hasta desproveerlo de los aspectos dolorosos que tuvo, ¿no? A eso lo podríamos llamar elaborar el recuerdo, ¿no? Romper las cadenas las cadenas que nos atan al pasado no quiere decir sepultar el pasado en el sentido de clausurarlo, olvidarlo, enmudecer frente a él. No, al revés, quiere decir ser capaz de hablar del pasado hasta lograr desproveerlo de los aspectos dolorosos que tuvo. Hay un tema que no quiero que dejemos de hablar, que me parece fascinante, que está al final de tu texto, pero que en realidad está al comienzo un poco con Piglia, que es la relación entre memoria y escritura. Me gustaría que
ahondaras en eso, Carlos. Estoy con Carlos Peña compartiendo que hemos perdido el sentido del tiempo. No sé ya qué hora es, dónde estamos subsumidos en estos vericuestos, en estos laberintos, este tema fascinante que es el tema de la memoria. Carlos Peña acaba de publicar este libro, El tiempo de la memoria, que es el que estamos comentando aquí en Desde el Jardín. Sí, quizá una buena manera de explicar eso sea el mito de la escritura que aparece en Platón, ¿no? Porque allí se presenta la escritura como un artefacto milagroso. Gracias a la escritura se dice, nunca todo lo vamos a poder retener, ¿no? Pero en Platón se dice, no, esta es una mentira, porque en realidad la escritura promete describirlo todo, pero la escritura lo que hace es rebajar la realidad. La edita, la modifica. Y tenía razón, Platón. Y tenía toda la razón, desde luego. Desde ese punto de vista, entre escritura y memoria hay una relación muy, muy estrecha, ¿no? Freud, para ir sobre él de nuevo, describía la memoria en una tempranísima carta de fines del XIX como escritura sobre la escritura. Él decía, nuestra memoria es como una página, pero nada más una, en la que escribimos el acontecer y el acto siguiente lo tenemos que escribir sobre la escritura previa. Entonces es escritura sobre una escritura. Nunca podremos leer el original. Qué impresionante eso. Sí, esa es una gran imagen. Y tú de Freud. Tú partiste con esta imagen del gran escritor argentino Ricardo Piglia, que está en un documental, revisando unos cuadernos que él escribió. Sí. Porque uno, para retener ese pasado, uno de los ejercicios ha sido escribir el famoso diario de vida, ¿no? Exactamente. Desde el diario de vida de adolescentes a los diarios de vida de los grandes escritores. Está el diario en Chile de Luis Yarzún. Bueno, hay diarios de grandes escritores. Que también puede ser como una ilusión. Ese intento, es una utopía. Claro. Porque Piglia, imposible, ¿no? Piglia, cuando está mirando el diario de vida, donde se supone que escribió fidedignamente lo que le ocurría, estaba muy enfermo, tembloroso, ya la muerte le acechaba. Él dice, pero lo más sorprendente es que hay cosas que están escritas en el diario y que cuando me ocurrieron me parecieron muy importantes, y otras que no escribí, pero que recuerdo perfectamente, y estas últimas sí marcaron mi vida. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué es lo que operó ahí? Bueno, esa es la muestra de lo que hemos venido conversando, es decir, que los días posteriores editaron aquellos que ya habían transcurrido. Qué impresionante. Hagan el ejercicio los que han sostenido un diario de volver a ese diario y van a tener la misma experiencia de Piglia, ¿no? Que hay cosas muy importantes que en el diario no fueron registradas y cosas que el diario registró y que hoy día no tienen ninguna importancia. Eso me recuerda a una frase de Machado que decía, mentimos más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Sí, claro. Decía Machado, ¿no? Quiero agradecerte, Carlos, esta visita al jardín. No sé si me trajiste muchas respuestas, pero me dejaste con más preguntas. Bueno, pero eso es inevitable. Voy a seguir digiriendo después de esto, voy a quedar más ansioso, así que va a ser necesario tal vez que vuelva a invitarte más adelante a volver a conversar sobre este apasionante tema que atraviesa la literatura, la filosofía, la historia, y quiero invitar a todos los que nos escuchan a entrar en un ensayo de verdad con un espesor, pero al mismo tiempo con una transparencia. Quiero decirte que pocos en Chile tienen la capacidad de explicar, por ejemplo, a Heidegger el Dasein en 2 líneas con la claridad con que lo haces tú. Tal vez sería bonito dejarlo como un regalo al que nos está escuchando, porque se habla tanto del Dasein, el ser ahí o el ser en el tiempo. ¿Qué es finalmente el Dasein? ¿Y cómo lo podemos relacionar con nuestra propia vida o existencia? El concepto de Heidegger. Claro, es el individuo humano que es una pregunta para sí mismo, una pregunta permanente para sí mismo. Una pregunta abierta. Claro, que es el ser humano que se descubre como una extrañeza en medio del mundo. Eso es el Dasein, eso es el ser ahí. Muchas gracias, Carlos, por haber venido gracias a ti al por jardín.